Un saludo cordial a todos los participantes del doctorado en Administración. Les habla el doctor Julio César Sanabria Montañez, profesor del curso de Economía y Finanzas Globales. En esta oportunidad voy a hacer un resumen general de la economía mundial y perspectivas económicas para el 2012 y 2013. El contenido de esta exposición se va a tratar sobre la economía mundial, la crisis global del empleo, las perspectivas de la inflación, las incertidumbres y riesgos y finalmente conclusiones. Como es de conocimiento público, la economía mundial viene atravesando momentos muy dramáticos, ¿no? En el cual nos están indicando que estamos en una crisis mundial. Obviamente generado desde el 2008 hasta nuestros días, ¿no? Y que durante ese periodo de tiempo la economía mundial ha venido dando medidas de correcciones, ¿no? Tanto en los Estados Unidos como en la zona euro, para de alguna manera paliar la crisis actual que se está viviendo, ¿no? Como por citar, podemos mencionar todas las ayudas que ha tenido la Comunidad Europea para poder salir adelante económicamente. Pero hasta la fecha se ve que no hay solución. Por eso se dice que actualmente la economía mundial se encuentra al borde de otra crisis importante, porque el crecimiento de la producción se ha desacelerado considerablemente durante el año 2011 y para los años 2012 y 2013 se prevé pues que el crecimiento será débil, frágil, anémico. Los problemas que acosan a la economía mundial son múltiples y están interconectados. ¿Por qué se dice que es problemas múltiples? Múltiples porque estamos globalizados. Al margen de eso, toda la economía tiene que verse por diferentes factores. No todo es política económica, no todo es conceptos económicos. Es importante también mencionar, por ejemplo, actualmente se está hablando del clima, ¿no? La diversidad de climas que nos está afectando, los daños de la naturaleza y así, entre otros aspectos que sale del régimen económico, nos está afectando y a nivel mundial. Por eso se dice que son los problemas múltiples. Y otros problemas interconectados es porque, bueno, como ya les manifesté, estamos globalizados, ¿no? Ahora, los desafíos más urgentes son afrontar pues las crisis del empleo en primer término, y en segundo término es evitar el descenso continuado del crecimiento económico, especialmente en los países desarrollados, que son los que nos da el norte para lograr, ¿no?, crecer económicamente. Ya que estos países, ¿no?, si hablamos nosotros por decir de la tasa de desempleo, ¿no?, sigue actualmente bordeando el 9% y el crecimiento de los ingresos se ha estancado. La falta de demanda agregada entorpece la recuperación económica en el corto plazo. La demanda agregada significa las necesidades de consumo de todos los habitantes en el mundo. Como el ser humano está creciendo progresivamente, ¿no?, cada día hay más habitantes en el mundo y por lo tanto por esa razón demanda más. Entonces, por esa razón, la falta de bienes y servicios, porque está decreciendo, está produciéndose la crisis económica mundial. Y nos dice también que como cada vez más los trabajadores se encuentran desempleados durante un largo periodo, las perspectivas de crecimiento en el mediano plazo se ven también afectadas por la pérdida paulatina de las habilidades y capacidades de los trabajadores. El rápido enfriamiento de las economías desarrolladas ha sido tanto causas como efecto de la crisis de la deuda soberana en la zona euro y de los problemas fiscales entre otros países, ¿no?, entre otros lugares. ¿Qué viene a ser la deuda soberana? La deuda soberana viene a ser pues la deuda, ¿no?, del
de la deuda de un gobierno, la deuda de un país, fruto de la emisión de títulos o valores que tienen hacia los inversionistas, puede ser hacia los bancos, otros países, etc. Esa deuda soberana cada vez ha ido creciendo, obviamente, fundamentalmente en la zona euro. Ahora, los problemas de deuda pública en varios países de Europa empeoraron en el 2011 y han acentuado las debilidades del sector bancario. Incluso existen algunas medidas audaces de los gobiernos de la zona del euro enfocadas en la reestructuración ordenada de la deuda soberana, fundamentalmente de Grecia, donde han encontrado mayor turbulencia en los mercados financieros como respuesta, incluyendo crecientes preocupaciones sobre la capacidad de pago de algunas de las economías más grandes de la zona euro, como por ejemplo Italia, ¿sí? Obviamente, acá hay que explicar un poquito en razón de que Grecia, que es partícipe de la zona euro y es el país que ha tenido mayores dificultades, obviamente todos los países del grupo han apoyado económicamente para poder disminuir sus problemas económicos, fundamentalmente Alemania, que fue el país que dio luz, ¿no?, a esta agrupación denominada hoy en día la zona europea. Entonces, las medidas de austeridad fiscal que se ha adoptado tenderán a debilitar aún más el crecimiento y las perspectivas de empleo, haciendo el ajuste fiscal y la reparación de los balances del sector financiero aún más difícil, ¿no? La economía de los Estados Unidos también padece de tasas de desempleo altas y persistentes, del tambaleo de la confianza de los consumidores y de las expectativas empresariales, así como la continua fragilidad del sector financiero, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la austeridad fiscal, ¿no?, ¿qué quiere decir? ¿No? Que los gastos, ¿no?, del gobierno de estos países, fundamentalmente de la zona europea, han tenido que poner puntos sobre disminuir este gasto. Pero ustedes saben, cuando el gobierno disminuye su gasto, disminuye lo que son las inversiones, los programas sociales, etc. Y eso tiene vinculación directa con el empleo. Cuando hay una austeridad de ese tipo, obviamente los niveles de producción disminuyen. Y cuando hay esa disminución del trabajo, obviamente disminuyen sus niveles de producción. ¿Por qué se comenta la zona euro y de los Estados Unidos? La Unión Europea y Estados Unidos de América equivalen a las dos economías más grandes del mundo y están intrínsecamente entrelazadas. Sus problemas se pueden transmitir fácilmente de una a otra y dan lugar a otra recesión. Y obviamente, como son las dos más grandes, la recesión sería mundial. Los países en desarrollo, que se habían recuperado fuertemente de la recesión mundial del 2009, se verían afectados a través de sus vínculos comerciales y financieros. Ante el fracaso de los hacedores de política, especialmente en Europa y en los Estados Unidos, para resolver las crisis del empleo y evitar, pues, los problemas de la deuda pública o sustitución, ¿no?, para dar mejores perspectivas, ¿no?, de la economía mundial para el 2012 y el 2013. Entonces, dentro de la persistencia de un alto nivel de desempleo, sigue siendo, pues, esta el talón de Aquiles de la recuperación económica de los países más desarrollados. La tasa del desempleo promedio de 8.6% en los países desarrollados en el 2011 se ubica aún muy por encima del nivel anterior de la crisis, que fue de 5.8%, registrada en el 2007. En muchas economías desarrolladas, la situación actual es peor, que reflejaba en tasas oficiales de desempleo, pero como estamos hablando en promedio, llega a 9%.
Es preciso también indicar que en los Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de participación han estado en disminución, ¿no? Una disminución constante desde el inicio de la crisis. ¿Por qué se dice que ha estado en disminución? En Estados Unidos se mide la tasa del empleo, no como en otros países como el nuestro, que se mide la tasa de desempleo. Por esa razón, en muchos informes, cuando se habla de la tasa del empleo en Estados Unidos, esta ha disminuido. Cada vez más trabajadores se encuentran sin empleo, ¿no? Y fundamentalmente por periodos muy prolongados, que han ido dejando de buscar trabajo, lo que los excluye de las estadísticas de la fuerza laboral, ¿no? Y que nos representan pues que el 29% de los desempleados en los Estados Unidos han estado sin trabajo durante más de un año, y por encima del 10% que habían en el 2007. Pero a nivel agregado, a nivel global, a nivel macro, se indica que cuanto mayor es la proporción de los trabajadores atrapados en el desempleo prolongado, mayor será el impacto negativo en la productividad de la economía en el mediano y largo plazo. Entonces, como ejemplo se puede poner en la mayor parte de los países en desarrollo, ¿no?, de Asia, por decir, las tasas de desempleo se encuentran a nivel por debajo de los niveles precrisis, mientras que en la mayoría de los países de América Latina el empleo se ha recuperado también. En los países en desarrollo el empleo se ha recuperado más vigorosamente que las economías desarrolladas. Pero sin embargo, los países en desarrollo siguen enfrentándose a grandes retos debido pues a la elevada proporción de trabajadores que se encuentran subempleados, mal pagados o sufren condiciones de vulnerabilidad laboral, careciendo de acceso a mecanismos, por ejemplo, de la seguridad social. A fin de restaurar el nivel de empleo antes de la crisis y absorber nuevos entrantes a la fuerza laboral, es necesario eliminar un déficit que para el 2011 fue estimado de 64 millones de empleos a nivel mundial. Con la desaceleración económica mundial proyectada en el escenario base y dado el crecimiento de la fuerza laboral en todo el mundo, sin embargo, este déficit se incrementaría aún más, dejando un déficit de empleo alrededor de 71 millones para el 2013. ¿No? De ellos, unos 17 millones se encontrarían en los países desarrollados. Si el crecimiento económico en los países desarrollados se mantiene al débil ritmo de crecimiento, ¿no?, se prevé que pues, los pronósticos, ¿no?, para el 2015 el empleo no va a incrementarse. Bien, con respecto a la inflación, que es otro punto importante a tratar en estas perspectivas de la economía mundial, es importante manifestar que las tasas de inflación han subido en prácticamente todo el mundo durante el 2011, resultado pues, de una diversidad de factores, sobre todo los efectos adversos a los choques de oferta, que han influido en el alza de los precios de los alimentos puntualmente, así como también la demanda agregada de las grandes economías en desarrollo, derivada pues del aumento de los ingresos. Las políticas monetarias también jugó un papel importante, ¿no?, que enfocadas en la reactivación económica en las grandes economías desarrolladas también han continuado o han contribuido a crear presiones al alza de los precios, ¿no? O sea, cuando una economía tiene problemas y cuando uno habla de política monetaria nos estamos refiriendo a inyectar dinero a la sociedad para que puedan tener capacidad de compra, ¿sí? Bien, entre las perspectivas desarrolladas, las tasas de inflación en los Estados Unidos y Europa fundamentalmente subieron durante el año 2011, pasando
de las cotas inferiores a las superiores de las bandas de metas de inflación fijadas por los bancos centrales. De allí que la inflación, aunque haya subido, no debe convertirse pues, en una preocupación de política económica. De hecho, se prevé pues, que en estos países desarrollados la inflación será moderada para el 2012 y 2013, debido pues, al debilitamiento de la demanda agregada, o sea, menor consumo, las bajas presiones salariales, resultado de las tasas elevadas y persistentes del desempleo, y la moderación de los precios internacionales de los productos básicos. Entonces, un buen número de economías desarrolladas, las tasas de inflación superaron metas de política por un amplio margen, o sea, los países en desarrollo. Pero en adelante, junto a la moderación prevista de los precios mundiales de los productos básicos y el menor crecimiento económico mundial, se prevé pues, que la inflación en la mayoría de los países en desarrollo también será baja para el 2012 y 2013, o sea, la inflación se desacelerará. Como conclusión final, queremos mencionar 3 puntos. En primer lugar, particularmente en los países desarrollados, deberían evitar embarcarse prematuramente en políticas de austeridad, dado que el estado aún frágil de la recuperación económica y la prevalencia de altos niveles de desempleo hace que no se puedan activar rápidamente. Eso es como primera conclusión. El segundo reto o segunda conclusión, que está relacionado con el primero, es asegurar que el estímulo a corto plazo de las economías y con espacio fiscal adecuado se haga de una forma coordinada y coherente con un reequilibrio mundial favorable. O sea, que no se llegue al déficit fiscal. Buscar entre los ingresos y egresos de un país o del mundo para encontrar el equilibrio. Y finalmente, como tercer desafío será pues volver a diseñar la política fiscal y las políticas macroeconómicas en general con el fin de fortalecer su impacto en el empleo y apoyar su transición desde un mero estímulo de la demanda a una que promueva el cambio estructural para el crecimiento económico más sostenido. Muchas gracias.